para venir a compartir la reintegración como es, con sus cosas positivas y con las cosas que no han funcionado. El Congreso va mucho más allá de lo que quisiera, digamos, un organizador de cualquier Congreso en traer a sus amigos. Por el contrario, nosotros consideramos que la diversidad de opiniones, que la pluralidad, que los debates profundos, con puntos de opinión encontrados de verdad, es lo que nos hace posible encontrar mejores soluciones. Todas estas organizaciones están invitadas a un congreso absolutamente abierto. Cualquiera está invitado, cualquiera puede ir, y dentro de los paneles nos hemos asegurado de poner dentro de los paneles personas que piensan, que tienen puntos de vista muy contrarios, porque es que precisamente de eso se trata. Esto es un congreso de altísimo nivel académico, pero con unas implicaciones prácticas en política pública. Vamos a hacer mejor las cosas, y cerca de 20 países del mundo van a hacer mejor las cosas como consecuencia de tener esos debates y esas confrontaciones que son más que bienvenidos. Nosotros no pretendemos mostrar el modelo colombiano como un modelo perfecto, porque no lo es. No hay ningún proceso de reintegración del mundo que sea perfecto. Por definición son imperfectos. Por definición un porcentaje de quienes se movilizan nunca lo logran, y eso sucede en todos los países. Entonces, los talleres, las mesas redondas, las conferencias van a estar dirigidas a los temas en que hemos logrado avances, pero también, claro, sobre todo fundamentalmente a los temas en los cuales Colombia y otros países del mundo tenemos unos retos enormes, las cosas más difíciles de resolver, por ejemplo, a las cuales se refería el doctor Eduardo Pizarro. La reintegración de las comunidades, en las comunidades se hace más difícil en países inequitativos, donde hay personas de bajos ingresos, donde hay víctimas que todavía no han sido reparadas. Un trabajador social, un psicólogo, que está tratando de facilitar un proceso de reintegración en una comunidad de esas, se enfrenta con unos obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cómo los maneja? ¿En qué casos han funcionado? Eso es un tema. Otro tema es el de la reintegración económica, un reto enorme que tenemos por delante en los próximos años, especialmente cuando las economías están decreciendo. Otro tema, bandas criminales y narcotráfico, que afecta el proceso de reintegración en algunos municipios de Colombia. Tenemos expertos a nivel mundial. Hay personas que están viniendo de Afganistán, del Asia, del África, de Centroamérica, autoridades en el mundial que tienen años de trayectoria y experiencia en estos temas, y lo que pensamos es tener una contribución de cada uno de los países para que cada uno de los países también aproveche a su propia manera. Colombia, desgraciadamente, no puede hacer excepción de esta tendencia internacional de reciclamiento de algunos miembros de los grupos desmovilizados, porque existe una tensión entre los incentivos institucionales que ofrece el Estado y los incentivos criminales, que muchas veces son muy poderosos. Entonces, a veces un joven desmovilizado tiene un apoyo institucional X, pero el incentivo criminal a veces es superior. Y evidentemente nosotros tenemos que trabajar en tres frentes. Tenemos que trabajar con los desmovilizados, tenemos que combatir las redes de tráfico de drogas que están sirviendo de incentivo criminal para que jóvenes se recluten de nuevo en la vida criminal con incentivos muy fuertes, y tenemos que trabajar con las comunidades y con las víctimas para que esos jóvenes sean aceptados en la comunidad receptora y no sean criminalizados como pares sociales. Y yo creo que las tres estrategias se están realizando con éxitos desiguales. Evidentemente existen alrededor de entre 18 y 22 bandas criminales emergentes, unos 2.000 hombres en armas, y este es un fenómeno que nos preocupa a todos, sobre todo porque puede afectar la seguridad de muchas comunidades victimizadas, de muchas víctimas. Creo que estamos teniendo cada vez más éxitos en el combate contra estas bandas criminales emergentes. Ya no son tan fuertes como hace 1 o 2 años atrás, y yo creo que debemos seguir haciendo un esfuerzo muy fuerte, tanto en el marco institucional como en el marco de la política criminal, para reducir estas bandas a mínimo y que no sigan siendo un factor de incentivo criminal para jóvenes desmovilizados. Yo voy aquí, si Eduardo me lo permite, a usar una frase que es de él y que a mí me encanta. Colombia está viviendo un proceso en el cual busca un equilibrio entre justicia y paz. Y el caso de los gestores de paz es uno de esos ejemplos.
Si uno mira el caso de Karina, obviamente se presta para discusión, para toda discusión del mundo. Pero si nosotros logramos que Karina le cuente a los colombianos cómo son las FARC por dentro, si nosotros logramos que otros mandos medios o guerrilleros de las FARC salgan con decenas, con cientos de secuestrados a los cuales sus familias los están esperando, si nosotros logramos que con el testimonio de Karina, que muestre a esa organización y la desnude entre los colombianos, más y más personas se desmovilicen, vamos a tener menos secuestros, menos víctimas, y ese bien superior, que es la paz del país, estará bien servido a pesar de la discusión sobre esa persona en particular.